Let me get started. So, throughout his entire career, in business, reality TV, and politics, Donald Trump has had one and only one play: bullying his opponents into silence. He did it as a failed casino owner who bankrupted his properties and screwed over his contractors. Lo que está sucediendo entre bastidores en el Congreso estadounidense va mucho más allá de una simple renuncia. Lo que estamos presenciando es el colapso inevitable de una estructura política que ha sido corroída desde dentro por lealtades ciegas, alianzas tóxicas y una ideología que se alimenta del miedo y la manipulación. La salida repentina de otro representante republicano vinculado al movimiento MAGA no es una coincidencia. Troy Nehls, uno de los nombres más acérrimos en la defensa de Donald Trump, ha anunciado que no se presentará a la reelección y que tiene la intención de abandonar el Congreso al final de su mandato. Pero hay dudas de si llegará siquiera a ese momento. No se trata de una renuncia aislada. Ya son 6 los miembros del Congreso directamente vinculados al trumpismo, que han decidido dejarlo todo y desaparecer del mapa político. El motivo: entre bastidores se habla de una ola de renuncias inminente, una huida antes de la tormenta. El miedo a ser barridos por un tsunami azul, a ser expuestos, investigados, responsabilizados. Y sobre todo, el miedo a quedarse solos cuando el castillo se derrumbe. Troy Nehls, el congresista tejano conocido no solo por sus posiciones ultraconservadoras, sino también por sus exóticas elecciones estéticas. Camisas estampadas con frases de Trump, corbatas de moño con la bandera estadounidense y vídeos en los que aparecía fumando puros mientras hablaba con desprecio sobre políticas públicas. Ahora dice que va a volver a casa y cuidar de su familia. Pero quienes conocen la historia saben que esta salida tiene mucho más que ver con el pánico que con la nostalgia. Nehls fue despedido de la policía en 1998 tras una serie de graves infracciones de conducta: destrucción de pruebas, detenciones indebidas, desobediencia directa a las órdenes, uso indebido de recursos públicos y una serie de fallos éticos que culminaron en su expulsión. Aún así, fue elegido y reelegido, respaldado por una base fanática y por un partido que se negó a hacer ningún examen de conciencia. Ahora, ante la perspectiva de perder el control de la Cámara y ver al demócrata Hakeem Jeffries asumir la presidencia, los bastidores republicanos están en llamas. Según informes de Punchbowl News, otros congresistas del Partido Republicano están considerando dimitir incluso antes de que termine su mandato. No se trata de especulaciones sin fundamento. Son conversaciones reales, mantenidas en pasillos cargados de tensión, donde la moral de los representantes está en su nivel más bajo en décadas. Un congresista veterano, visiblemente irritado, se quejó de que la Casa Blanca de Trump trató a los miembros como basura y que Mike Johnson, el actual presidente de la Cámara, lo permitió por pura conveniencia política. La revuelta se extiende no solo entre los moderados, sino también entre los propios radicales que antes saludaban con saludo militar todo lo que Trump ordenaba. Ahora se dan cuenta de que han sido utilizados, manipulados, y que la represalia que se avecina puede no perdonar a nadie. Y el pánico no se limita al Congreso. En estados como Indiana, los senadores republicanos estatales están siendo presionados por los aliados de Trump para que modifiquen los distritos electorales a su favor, incluso fuera del periodo legal de redistribución. Dos de estos senadores se negaron a participar en el plan y fueron objeto de intentos de swatting, denuncias falsas que ponen en peligro la vida de las víctimas al movilizar a equipos de élite de la policía a direcciones aleatorias.
Uno de ellos, Greg Walker, declaró públicamente que no aceptaría órdenes de la Casa Blanca para falsificar los mapas electorales. Fue claro, no participará en un juego sucio, aun sabiendo el riesgo que corre. El otro, Michael Bosek, denunció el uso de términos ofensivos por parte de Trump para referirse a las personas con discapacidad, después de que el presidente atacara al gobernador de Minnesota. Bosek, padre de una niña con síndrome de Down, declaró que no aceptaría ese tipo de discurso y que votaría en contra de cualquier plan de redistribución de distritos vinculado a Trump. Son señales de que incluso los aliados históricos están empezando a romper. La tensión es tan densa que se puede cortar con un cuchillo, y la pregunta que no deja de rondar: ¿por qué ahora? ¿Por qué tantos están abandonando el barco? Porque saben que algo grande está por venir y porque por primera vez en años ven la posibilidad real de consecuencias. Nadie quiere ser el último en salir y apagar la luz. El Congreso está dividido, el liderazgo republicano está desacreditado y los nombres vinculados a Trump están cada vez más aislados. La base electoral está fragmentada. Los grandes financiadores son cautelosos. E incluso los directores ejecutivos de gigantes como JP Morgan están reconsiderando sus vínculos con el régimen trumpista, temiendo cómo un futuro Departamento de Justicia podría tratar a las empresas que colaboraron con abusos e ilegalidades. El miedo a lo que vendrá después está creciendo. Los propios republicanos ya no ocultan la vergüenza de estar asociados a un movimiento que coquetea con el autoritarismo y la desinformación. Y en este contexto, cada renuncia, cada deserción, vale más que 1000 discursos. Hablaremos más sobre esto, pero si hasta ahora sientes que se le está ocultando algo muy grave al público, comenta aquí abajo. Veo lo que están tratando de ocultar. Tu voz puede ser el hilo de valentía que le falta a tanta gente para abrir también los ojos. Y si este vídeo te está ayudando a ver con más claridad, aprovecha para suscribirte al canal. Estamos juntos en esto. Esto es para quienes no aceptan que los engañen, para quienes quieren la verdad, sin filtros. Y lo que viene a continuación es aún más impactante. Mientras el nombre de Troy Nehls circulaba como otro desertor más del imperio MAGA, la crisis dentro del Partido Republicano se hacía cada vez más evidente. El silencio sepulcral entre bastidores comenzó a romperse. No por los opositores demócratas, sino por voces internas. Voces que hasta hace poco callaban o aplaudían todo en nombre de una lealtad ciega a Donald Trump. Ahora, ese pacto de lealtad comienza a desmoronarse. La ira, antes contenida, se desborda en conversaciones filtradas, en reportajes confidenciales, en gestos públicos de distanciamiento. Y más que simple frustración política, lo que salta a la vista es el miedo. Miedo a los escándalos, miedo a la exposición, miedo a ser arrastrados junto con el naufragio del trumpismo, porque ya no se trata de divergencias ideológicas. Se trata de la clara percepción de que el proyecto político de Trump se ha convertido en una bomba de relojería. Y muchos prefieren huir antes de que explote. La base MAGA, que antes ofrecía protección, ahora se ha convertido en una carga. Uno a uno, los diputados y senadores se han dado cuenta de que el peso de llevar el nombre de Trump se ha vuelto insostenible. Y es en ese vacío de poder y confianza donde se instala el caos. Mike Johnson, que asumió la presidencia de la Cámara como una solución improvisada, ha perdido por completo el control de la base. Su fragilidad es visible en los pasillos del Congreso, en los votos que se le escapan de las manos y en los rumores de traición que se multiplican. Los parlamentarios que antes lo apoyaban, ahora hablan de destituirlo. Y no es difícil entender por qué. No solo fracasó en pacificar a la base, sino que también se mostró cómplice de la radicalización, permitiendo que las agendas más absurdas ganaran espacio mientras cuestiones centrales como la salud, la infraestructura y la gobernanza se deterioraban.
El sentimiento general es de abandono, desorden y un colapso inevitable. En medio de este colapso moral, Troy Nehls se ha convertido en un símbolo contradictorio. Por un lado, representa la lealtad ciega a Trump, llegando al punto de declarar públicamente que haría todo lo que el presidente le ordenara, aunque fuera saltar 3 metros y rascarse la cabeza. Por otro lado, representa la cobarde huida de aquellos que se dan cuenta de que el castillo se está derrumbando, pero intentan escapar, sin asumir ninguna responsabilidad. Los vídeos de Nehls fumando puros mientras despreciaba la salud pública y decía que no le importaba que millones de estadounidenses perdieran el acceso a la sanidad, revelan un retrato grotesco del tipo de político que ha creado el trumpismo. Alguien que ignora el dolor ajeno con una sonrisa en la cara y una arrogancia que roza el desprecio por la población. E incluso ahora, al anunciar su salida, Nehls no reconoce ningún error. Solo dice que quiere cuidar de su familia. Pero la verdad es otra. Él, como tantos otros, teme lo que vendrá. Teme las investigaciones, teme los juicios, teme ser arrojado a los leones por un líder que siempre exigió lealtad, pero nunca ofreció protección real. El miedo es compartido por otros representantes. Fuentes anónimas del propio Partido Republicano informan de una sensación de pánico generalizado. Muchos no quieren esperar a las elecciones de mitad de mandato. Quieren marcharse antes, mientras aún tienen algún control sobre la narrativa, pero la verdad es que la narrativa ya se les ha escapado de las manos. La gente está despertando, y los medios independientes están mostrando lo que la prensa tradicional a menudo ha ocultado por conveniencia o cobardía. La presión no solo viene de los adversarios, viene de dentro, viene de aquellos que se han dado cuenta de que el juego ha terminado y ahora intentan salvar su propio pellejo. Viene de los líderes empresariales que ya están pensando en el posterior a Trump, analizando cómo el próximo Departamento de Justicia puede tratar a aquellos que se han visto involucrados en tramas ilegales, en favoritismos. Jamie Dimon, director ejecutivo de JP Morgan Chase, ha dejado claro que no quiere ver el nombre de su empresa involucrado en ningún intento de comprar favores o financiar ilegalidades. El clima es de ruptura, de recalcular rutas, de abandonar un barco condenado. Incluso los parlamentarios demócratas reconocen que este momento es inédito, no por Schadenfreude, sino por la gravedad institucional que representa. Cuando figuras como Ro Khanna señalan que Trump ha perdido por completo su identidad populista y se ha convertido en un político más al servicio de los multimillonarios, no solo están describiendo un cambio de estrategia, están exponiendo una traición a la base que creyó en las promesas de cambio, de enfrentamiento al sistema, de protección al pueblo. Esa base ahora observa perpleja mientras su líder cambia el discurso anti-establishment por cenas con príncipes árabes y donaciones millonarias de corporaciones. El distanciamiento de la realidad se ha profundizado. La distancia entre el discurso y la práctica se ha vuelto insostenible y los primeros en darse cuenta de ello son sus propios aliados. Los parlamentarios que se atrevieron a oponerse a los planes de redistribución autoritaria fueron amenazados, expuestos y silenciados. Algunos, como Michael Bosek, reaccionaron con dignidad. Otros, como Troy Nehls, optaron por marcharse. Pero el impacto es el mismo. La estructura comienza a ceder, y cuando la estructura cede, la caída es cuestión de tiempo. En el lado demócrata, hay un sentimiento mixto de oportunidad y vigilancia. Saben que no basta con ver caer al adversario. Hay que estar preparados para reconstruir. Y es por eso que voces como la de la congresista Ansari cobran fuerza al prometer que las investigaciones sobre los archivos de Epstein y los abusos institucionales no se detendrán, porque ahora hay espacio para ello, hay un clamor por ello, hay urgencia en ello, y la gente necesita ver que la verdad sí puede prevalecer, porque si no hay justicia ahora, tal vez no la haya mañana.
Y si has llegado hasta aquí en este vídeo, es porque sientes que hay algo muy malo que se está ocultando. Entonces, comenta aquí. La verdad debe prevalecer. Esto no es solo otro vídeo más. Es un registro de lo que están tratando de enterrar. Y si quieres formar parte de quienes resisten, de quienes exponen, de quienes denuncian, suscríbete al canal ahora. Este espacio es para ti. Aquí, la verdad todavía importa. Y en el siguiente bloque, comprenderás por qué esta crisis es solo la punta del iceberg. Lo que viene detrás puede ser aún más peligroso. Y por eso tenemos que hablar de lo que nadie más se atreve a mostrar. A estas alturas, ya no se puede fingir que todo esto es solo otra turbulencia en el Congreso. Lo que estamos viendo es el colapso a cámara lenta de un proyecto de poder construido sobre el chantaje, el culto a la personalidad y el desprecio por las instituciones democráticas. El trumpismo no solo se ha debilitado, sino que está entrando en su fase terminal. Y las señales provienen de todas partes. Cuando los empresarios comienzan a retroceder por temor a comprometer sus empresas en un futuro gobierno sin Trump, es porque se han dado cuenta de que el ciclo está llegando a su fin. Cuando los congresistas comienzan a renunciar en masa, es porque han comprendido que la tormenta ya no es previsible, sino inevitable. Y cuando incluso los aliados más cercanos pierden la confianza, es porque el castillo que parecía invencible ha comenzado a derrumbarse por dentro. La estructura que mantuvo a Donald Trump en el centro de la política estadounidense se sustentaba no solo en votos, sino en el miedo, en acuerdos turbios, en manipulaciones. Los parlamentarios hacían lo que él les ordenaba. Si él les decía que defendieran una mentira, ellos la defendían. Si él exigía obstruir una investigación, ellos la obstruían. Todo en nombre de una promesa de poder. Pero ahora, lo que antes era una fortaleza se ha convertido en una carga. Nadie quiere ser el último en defenderlo. Nadie quiere estar asociado al final. Y el pánico se ha apoderado de todos. La dimisión de Troy Nehls no es el final. Es el síntoma más visible de un sistema en colapso, donde la lealtad ha dejado de ser una moneda de cambio y se ha convertido en una sentencia de muerte política. Cada nuevo escándalo que sale a la luz empuja a otro nombre fuera del juego. Cada reportaje, cada documento, cada investigación sobre lo que se ha hecho entre bastidores durante estos años intensifica la presión. Y el miedo se extiende como una grieta en un cristal a punto de romperse. Pero hay algo aún más importante que está sucediendo. Por primera vez en mucho tiempo, hay una reacción real, no solo entre los políticos, sino entre los ciudadanos. Gente común, como usted, que se ha cansado de ver cómo el país se arrastra hacia el abismo. Gente que ha decidido no quedarse callada, que comenta, comparte, denuncia, que entiende que la democracia no está garantizada, sino que se construye. Y en este momento se está reconstruyendo con cada verdad revelada. Eso es lo que hay detrás de las nuevas alianzas que surgen, del valor de los parlamentarios que, aún sabiendo el riesgo, deciden romper, de la fuerza de unos medios de comunicación independientes que se niegan a ser comprados o intimidados. De ahí nace una nueva era. Pero no se engañe, el camino no será fácil. Todavía hay muchos intereses que intentan mantener viva la narrativa. Todavía se está invirtiendo mucho dinero para proteger a quienes actuaron en las sombras. Todavía hay miedo, pero también hay luz. Y cada nombre que abandona el Congreso, cada empresario que da marcha atrás, cada funcionario que decide contar lo que vio, es un rayo más de verdad que atraviesa la oscuridad. Lo más aterrador para el trumpismo no son las críticas de la oposición. Es el abandono interno, la sensación de que la era de la obediencia ciega ha terminado, que ahora cada uno tendrá que responder por sus actos, que los archivos saldrán a la luz, que los pactos ya no se cumplirán, que el miedo ha cambiado de bando.
Y quizás la señal más clara de ello haya sido el silencio de Trump ante la renuncia de Troy Nehls. Ninguna defensa, ni una palabra. Un silencio que confirma que incluso él sabe que el final está cerca. Y si estás viendo esto ahora, debes saber que formas parte de un momento histórico. La caída del Imperio MAGA no se retransmitirá por televisión nacional como un gran espectáculo. Ocurrirá así, con renuncias, con empresarios huyendo de los focos, con archivos filtrándose poco a poco. Pero todo esto quedará registrado, y quien esté atento lo entenderá, y quien quiera resistir sabrá cómo hacerlo. Por eso existe este canal, para no dejar que se borre la verdad, para mostrar lo que realmente está pasando, y para dar voz a quienes han sido silenciados durante tanto tiempo. Si este video te ha abierto los ojos, no te lo guardes solo para ti. Comenta aquí, me niego a que me engañen, y compártelo con quienes necesitan verlo, porque juntos somos más fuertes, y cuanta más gente lo sepa, es menos podrán ocultarlo. Y si aún no te has suscrito, este es el momento. Aquí seguirás recibiendo lo que ellos intentan censurar. Aquí, la verdad no tiene dueño. Y el próximo vídeo ya está en producción, con más revelaciones sobre lo que hay detrás del telón. Porque mientras ellos corren, nosotros lo exponemos. Mientras ellos mienten, nosotros revelamos. Y mientras ellos caen, nosotros alzamos la voz. Hasta la próxima. Y no lo olvides, la verdad debe prevalecer. Y prevalecerá, porque estamos despiertos y ya no vamos a cerrar los ojos.